Amén. Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie Aprendiendo a conocer a Dios. ¿Hemos aprendido, hermanos? ¿Ha aprendido algo diferente a lo que usted ya sabía de cómo es Dios? Todos, ¿verdad? Yo me acuerdo que se me abrió un panorama cuando me enseñaron esta serie. Es algo así como los atributos de Dios, de cómo es Él, las capacidades que Él tiene, que son infinitas, ¿verdad? Que algunas nos los transmite a nosotros y otras nada más son de Él. Hoy tenemos, por la misericordia de Dios, el tema 23 ya. Y mire, el título es así: el Dios que provee. Y le voy a pedir que vaya a su Biblia, a Filipenses 4:19. Va a ser un sermón, se llama temático, pero agarré este verso me gustó este verso. Mire lo que dice: así que mi Dios os proveerá de todo lo que necesitáis, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias una vez más, Señor. Aquí estamos, Señor, donde hemos venido una vez más a escuchar tu palabra, porque te queremos conocer, Señor. Yo oro, Señor, por mi vida, Señor. Yo oro y te pido perdón por cada una de mis ofensas, Padre, por cualquier cosa en la que yo te haya ofendido, Señor. Por favor, perdóname y ayúdame a no hacerlo más, Señor. Y clamo por tu denuedo, Señor, porque reconozco que no soy yo, Señor, aquí, sino tú me guías, Padre Santo. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra. Y oro por cada corazón de mis hermanos, Señor, que sea preparado en este momento, Señor, para recibir tu palabra y puedan dar fruto a su tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. ¿Alguien ha escuchado el sobrenombre de Dios cuando dicen Jehová Jireh? ¿Lo han escuchado? De hecho, hay personas que usan ese nombre, Jireh. Yo conozco un hermano que a su hijo le puso Jireh. Ese es uno de los muchos sobrenombres de los que se les da a Dios y se encuentra en el Antiguo Testamento. Jehová Jireh es la traducción de la Reina Valera del 1960 de Yahweh Jireh y significa Jehová proveerá. Y este está específicamente, solamente como dato, ¿no?, para que vaya ahí, en Génesis 22:14. Ese nombre conmemorado por Abraham, cuando Dios proveyó el cordero que sería sacrificado en el lugar de Isaac, de cuando le pregunta a Isaac, ¿y dónde está el cordero? Y que le dice, Dios proveerá. Ahí se utilizó la palabra Jireh, Jehová Jireh. La historia comienza con una extraña orden de Dios a Abraham, ordenándole que ofrezca a su hijo de la promesa, Isaac, como holocausto. A la mañana siguiente temprano, Abraham prepara leña y un cuchillo y viaja con Isaac a Moriah, el lugar que Dios le había indicado. Cuando se acerca al lugar, Isaac pregunta a Abraham sobre la ofrenda que iba a realizar. ¿Dónde está el cordero?, le pregunta. Con mucha fe y anticipación, Abraham responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Amén. Estaba convencido Abraham de que Dios iba a proveer. En Hechos dice, no recuerdo bien la cita, pero que Abraham iba tan convencido de que si él le quitaba la vida a su hijo, que Dios era capaz de revivirlo una vez más. Esa era la confianza. Él sabía que Dios iba a proveer. El final de esta historia la conocemos todos. Por la fidelidad de Abraham a Dios, cuando iba a sacrificar a su hijo, le dijo, no toques al muchacho, porque sé que me temes, que me honras. Y entonces es cuando aparece un corderito, un animalito amarrado de sus cuernos en un lugar atorado, y es cuando lo usan para el sacrificio. Dentro de esta enseñanza vamos a ver 2 puntos, hermanos. 1, que Dios es nuestro proveedor. Y 2, la actitud correcta en la espera de la provisión de Dios. O sea, el comportamiento o la actitud que debemos de tener mientras que Dios nos provee para nuestras necesidades, entre otras cosas. Y es mi intención que podamos aprender que a pesar de lo difícil que sea, Dios siempre nos va a proveer de lo que necesitamos para sobrevivir. Amén. Vamos a iniciar. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro Padre y como un buen Padre responsable siempre está al pendiente de nuestras necesidades. ¿Cuántos de aquí somos padres? Yo soy padre.
Usted mira a su niña que tiene hambre y ¿qué hace a su hija? Pues, le da de comer, ¿verdad? Aunque ya haya comido y le pide, pues uno le da. Cuando la mira que va creciendo y ya no le queda esa camisetita, ese pantalón, uno les provee vestimenta también. Pues Dios es mejor que nosotros. Él provee todas las necesidades que nosotros tenemos. Dios provee para que nuestra familia viva, cubre nuestras necesidades. Nuestro Padre sabe que como padres debemos de llevar alimento a nuestro hogar para que nuestra familia coma. Y sabe que tenemos necesidades de ello. Y Él nos provee. En Salmos 34:10, le voy a pedir que vaya ahí. Salmos 34:10. Algo muy interesante este verso. Fíjese lo que dice. Salmos 34, verso 10. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero escuche, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuántos buscan a Jehová? ¿Cuántos buscamos a Dios? ¿Soy el único? Entonces, ¿qué dice la promesa? Nunca le faltará de ningún bien. Fíjese un dato interesante. Hermanos, un león es algo fuerte, representa algo fuerte. Algunas versiones traduce la palabra león o cambia esta frase por gente rica. La palabra Dios habla hoy dice así, mire. Es el mismo verso, pero en la versión Dios habla hoy. Los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero lo que busquen al Señor nunca les faltará ningún bien. Es decir, por más rica que sea una persona, el hombre multimillonario que usted conozca, puede llegar un día en que ya no tenga para comer. Pero un hermano, un hijo de Dios, que viva día al día, pero que siempre busque a Dios, jamás pasarán hambre, él y su descendencia. ¿Por qué? Porque tiene como proveedor al mejor Padre de todos, a Dios. Así que, hermanos, grabémonos bien esto en nuestras mentes la próxima vez que pasemos por estrechez. A veces Dios usa estas situaciones para probar nuestra confianza, hermanos, no para que pasemos hambre. Y si tenemos nuestra confianza bien puesta en Dios, Él va a proveer a su tiempo. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Aquí indica lo que tenemos que hacer: buscar a Dios en medio de la necesidad, buscarle, así como escudriñar, excavar, indagar, investigar, como lo que hacemos los domingos aquí que conocemos, estamos aprendiendo a conocer a Dios. Debemos de orar todos los días, aprender cómo es Él en su palabra, cómo quiere que vivamos, cómo nos comportemos, y entonces en oración buscarle. Porque si no oramos, de alguna forma el Señor nos tiene que hacer que volteemos a verle. ¿Y cómo cree que va a ser eso? Una necesidad, pasar hambre tal vez. Y es entonces cuando vamos a ir otra vez ahí a buscar a Dios. Así que a los que buscan a Dios no les faltará ningún bien. Así que debemos de vivir buscando a Dios en oración todos los días, y Él será quien supla nuestras necesidades o nos dé la manera de cómo conseguirlas, nos dará las fuerzas, capacidades, con el trabajo, porque no nos va a parecer tampoco las cosas, ¿verdad? Sí, tenemos que luchar por ellas. Dios nos da capacidades a nosotros para poder trabajar, por ejemplo, carpinteros, albañiles, ingenieros, ¿verdad? Todos tienen esa capacidad para poder conseguir las cosas, esas habilidades. Y un ejemplo de ello es en Rey David. Vayamos a 1 Crónicas 29:2. Aquí habla en el tiempo de que él había recolectado muchas cosas para la casa del Señor. Dice: yo con todas mis fuerzas, ojo en la palabra fuerzas, ahorita vamos a ver algo ahí, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro,
plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, y de madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol. Mire, la palabra fuerzas del hebreo, su significado básico es la capacidad para hacer algo. En ese entonces, ¿cómo es que David conseguía sus provisiones? Era un rey, ¿verdad? Pero él era un guerrero. Él andaba en la batalla y empezaba ahí y derrotaba a los filisteos, a los amalecitas, a los amonitas. Y de ahí conseguía todo tipo de piedras preciosas, todo eso, el botín. Y de ello es lo que daba al Señor. Y con ello sustentaba él su casa. ¿Por qué? Porque Dios le daba la victoria y la capacidad para pelear todos los días para conseguir su alimento. Es lo mismo con nosotros. Dios nos provee de capacidades a cada uno de nosotros para que podamos conseguir nuestros alimentos. Por ejemplo, mi hermano César, él conduce. A mí se me hace bien difícil manejar, no me gusta manejar. Es obvio que yo no soy capacitado muy bien con ese talento, ¿verdad? Pero él sí, tráiles de doble semirremolque, sube la rumorosa, la baja, se va dormido, dice, y llega solito. ¿verdad? Porque Dios le dio esa capacidad, porque así va a alimentar a su familia, así va a proveer. Nuestro hermano Jesús, que se la lleva sentado en una computadora, trabajando, no dormido, trabaja, capturando, creo, datos, ahí su habilidad en lo intelectual. Si yo me pongo en la computadora, yo no sé ni qué hacer, a lo mejor prenderla. Pero el Señor le dio esa capacidad a él, ¿para qué? Para llevar alimento a su casa, al carpintero, al herrero, a todos. De alguna u otra manera nos da las fuerzas para llevar los bienes a nuestros hogares, porque Dios provee. No crea que usted nació con esa... Bueno, sí nació porque Dios se la dio, pero no fue porque somos inteligentes, sino porque Dios es bueno y Él provee todo. Amén. Pero también hay momentos de estrechez. No podemos decir que Dios no hace milagros, porque sí, hay en ocasiones que sí aparece comida. ¿Sabe por qué? Porque Dios es todopoderoso, ya lo vimos, puede hacer lo que le plazca, lo que Él desee, ¿verdad? Vamos a leer 1 Reyes 17:1, para que vea cómo de manera sobrenatural llevaba alimento a una persona. Dios proveía. Vamos a hablar de Elías. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, hijo de Acab, vive Jehová, dijo a Acab. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermanos, el que no lloviera en ese entonces y no hubiese agua significaba la quiebra, una recesión, significaba hambre, escasez, estrechez, no alimento, sufrimiento, padecimientos. Eso significaba que no hubiera lluvia. No simplemente que nos iba a tapar del sol, los arrullitos, no, hermanos, sino que se iba a acabar toda la vegetación, entre ellos los alimentos. Pero Dios, como Elías lo buscaba, Dios cuidaba de Elías y lo sustentaba, le daba sus alimentos. En 1 de Reyes 17:2 en adelante vamos a leer lo siguiente. Dice, 1 de Reyes 17:2, y vino a él palabra de Jehová a Elías, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Escuche, beberás del arroyo. ¿De qué se forma un arroyo? ¿De agua de dónde? Y no iba a llover. Me brinqué.
Y yo he mandado, escuche, a los cuervos que te den allí de comer. Qué raro Didi, ¿verdad? Qué raro Didi Food, como dicen por ahí, ¿verdad? Unos cuervitos. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos que traían pan y carne y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Hasta el periódico le llevaban los cuervos. ¿Cómo ve, hermano? Porque Dios lo sustentaba de una manera milagrosa. No podemos limitar a Dios y decir que porque me da capacidades solamente yo puedo conseguir mi pan. No, hermanos, Dios de una manera milagrosa también puede obrar. Yo he escuchado algunas experiencias, pues en las predicaciones del pastor Chuy y el pastor Carlos, donde hablaban de una persona, una mujer que creo que sus maridos los había dejado y no tenían cómo sustentar a su familia. Dice que ella abría la cena y todos los días sacaba unas latas y nunca se acababan. De manera milagrosa Dios mandaba cuervos a meter ahí, hermanos, las latas. Bueno, no mandaba cuervos, ¿verdad? Pero también contaba que el pastor Carlos un tiempo vivió de misionero. Y que en ese transcurso que estuve como misionero, no sé cómo le hizo, pero se quedó sin gas. Pero que se dio cuenta que nunca se le acabó el gas en todo lo que estuvo ahí. Fueron meses, dice, duró mucho tiempo, pero Dios le proveía tanto alimento como ese gas. Dios sobra de maneras misteriosas, hermanos. Además, yo he conocido hermanos que dicen que han llegado a su casa a llevarles mandado, hermanos. Y dicen, el Señor me dijo que te bendiciera, que te trajera esto. Wow, ¿verdad? Qué cosa tan misteriosa y amor de Dios, porque Él es nuestro proveedor. O hermanos que ponen en el corazón de otro hermano darle una ofrenda de amor, ¿verdad? Dios te bendiga, le dice, ahí te va. Y por cierto, miramos ayer una enseñanza en la predicación de ayer, de una iglesia que sabe dar limosna. Se la recomiendo para que la vea usted y vea ahí que debemos de tener un corazón de bendecir a los demás. Amén. Pues de esa manera alimentaba a Dios a Elías. Pero recordemos, hay que buscar a Dios. Amén. Dios es un Padre bueno y nos alimenta. En Mateo 7:11 dice, de una manera ilustrada, que Él nos provee lo que le pedimos. Mire, Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. No sé usted, hermano, pero yo reconozco que pues, en ocasiones sí soy malo, ¿verdad? Tengo 3 hermosas hijas que piden cada cosa de comer, hermanos. En mi casa son 4 mujeres. Una niña de 3 años, una de 15, la Peloshine que está ahí, y una de 14. Tan chiquitas, pero ¿vieran cómo comen? Santo Padre Dios, manda cuervos de obra el Señor, porque la verdad. Pero me piden alimento, papá, una pizza, papá, el sushi. Y pues yo siendo un padre, reconozco no un perfecto, o sea, malo, se los doy. Ahora teniendo nosotros un Padre perfecto, que es Dios, ¿usted cree que nos va a negar lo que le pidamos? Obviamente, si lo que le pedimos es para nuestro mal, no nos va a dar. Pero si son cosas que van conforme a su voluntad, nos las va a dar, hermanos. Porque Él sí es bueno, no es como nosotros. A veces nosotros condicionamos y le decimos, como ejemplo yo a mis hijas, pues si te portas bien, te la compro, si no, pues no. Amén. Dios es bueno y siempre va a proveer, hermanos. Y además de eso, de Dios proveernos a nosotros, hermanos, también el Señor, de una manera imparcial, provee a las demás personas.
con ciertas necesidades. La mayoría de las personas creen en un ser divino, el cual es bueno y provee todas las cosas. Vayamos al Salmo 145, del 15 en adelante. Como que se me mete el airecito en la garganta. Bueno, dice: los ojos de todos esperan en ti. Esos todos habla de todo el mundo. Tú les das su comida a su tiempo. Y la siguiente frase la cantamos. El 16. Abres tus manos y colmas de bendición a todo ser viviente. La bendición de Dios es para todos por su imparcialidad, aún en su bondad. Cierto que Él tiene un especial cuidado de sus hijos, de nosotros, pero también de las demás personas, de los animales, de su creación, de las estaciones del tiempo, de todo, hermano. Todo hombre, aunque sea ateo, cuando tiene necesidad de algo, siente que debe creer que existe un ser divino que le puede proveer. Y Dios es un Padre que bendice también a los que no creen en Él. Mateo 5:45, vayamos ahí. Es un Dios que provee también para otras personas. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Escucha esta frase: que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Guarda a los extranjeros, dice, al huérfano, provee protección. Todas estas cosas las provee Dios. Él provee justicias. Isaías 41:10, Dios provee justicias. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Claramente podemos darnos cuenta que estas palabras Dios se las da a un pueblo realmente oprimido, ¿verdad? Que estaba pasando ya, a lo mejor sí al principio por su idolatría cayeron, pero era demasiada injusticia la que estaban viviendo, estaban siendo sometidos en demasía por sus opresores. Ya era injusto lo que estaba pasando, y es cuando Dios dice que los va a sostener con la diestra de su justicia. Pero antes de que pase eso, de darles esa justicia, les pide dos cosas que hagan. Uno, no temer, y dos, no desmayar. Así que si alguno de nosotros sufrimos alguna injusticia, mientras que esperamos la justicia de Dios, hay que hacer dos cosas: no desmayar. Una, ¿y cuál es la otra? No temer. Amén. No temas, hermano, no se debe temer, porque sabemos perfectamente bien que tenemos un Dios poderoso, capaz de hacer cualquier cosa. Que si nos robaron, que si nos defraudaron, nos amenazaron, no desmayemos, no temamos. Dios nos va a cuidar y dará justicia a su tiempo. Recordemos para esos casos lo que ya se nos enseñó sobre que el Señor es un Dios de toda consolación. Mientras que estemos esperando esa justicia de Dios, debemos de buscar al Dios de toda consolación. Amén. Eso es lo que en ese proceso hay que buscar a Dios. Ahora una ilustración, un ejemplo. ¿Cuántos conocen los recibos locos? ¿Aquí no hay? ¿No les ha tocado ni uno? Una vez en mi casa allá en Mexicali estaba... Por lo general me llegaban de 1500 y así, ¿no? Tengo una refrigeración así como la de arriba. Pero que un día, hermanos, me llega como 5700. Aleluya, dije. ¿Y esto por qué? Y por más que haya buscado justicia de mi propia mano, no le ganamos a la empresa, ¿verdad que no? Se tiene que pagar. De que es una injusticia, lo es. Claro que lo es. Pero ¿qué voy a hacer? Descansar en el Señor
no temer, porque Él va a proveer para que yo pague eso. ¿Por qué? Porque es una necesidad primaria, por lo menos allá y aquí que hace calor. Necesitamos refrescarnos, el Señor lo sabe, y Él nos da para poder hacer eso. También provee alimento. Marcos 6, del 41 al 44. Marcos 6 del 41 al 44. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Se dan cuenta? Proveyó alimento. No hablaré mucho sobre eso porque hablamos sobre que Dios nos alimenta, ¿verdad? Provee para nuestras necesidades básicas. Tal vez a veces no tengamos para comer y somos unos, pues somos 5, pero comemos como 5,000, ¿verdad? Dios nos va a proveer, hermanos. También, ¿sabe? Dios nos provee de sanidad. Sana a las personas. Nuestro Señor Jesús es quien sana nuestras heridas, cura nuestras dolencias, tanto físicas como espirituales. Aunque ya hemos buscado por todos lados que nos curen y no encontremos solución. No nos curan, nos dan medicamentos que nos hacen más daño y no nos sanan. Una historia de una mujer que ya conocemos, que hizo cuanta cosa pudo por ser sana y no pudo. Vamos a leer Lucas 8, 47 y 48. Hay muchos versos porque es como un estudio, hermano. Estamos hablando de que Dios provee, en este caso ahorita, provee sanidad. Lucas 8, 47, 48. Dice, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, aquí ya pasó el milagro de la sanidad, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si ponemos atención aquí, vemos 2 necesidades. Una, la sanidad física. 2, la sanidad espiritual, la salvación. Que por la fe de esta mujer, cuando tocó a Jesús, ¿qué fue? Sana y salva. Entonces, y mirando esta historia, ¿qué nos hace falta a nosotros para poder ser sanados por el Señor? Fe. Fe. Dice la Biblia que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿qué? A veces el Señor nos quiere sanar, nos quiere tener como a Pablo, bastándonos de su gracia. Pero en otras ocasiones no se puede hacer ese milagro porque no le creemos a Dios. Porque no le creemos, hermanos. Así que nos hace falta fe. Se necesita fe. Mucha fe. Ay, que si la diabetes o que el colesterol, el cáncer. Tengamos fe, hermanos. Y a lo mejor, si está en su voluntad, Dios nos sana. Porque es un Dios que provee sanidad. Y hablando de la sanidad del alma también, Dios también provee restauración. Levanta a los caídos. Proverbios 24, 16. Dice, Proverbios 24, 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Como le digo, si bien este proverbio habla de personas justas
que pues los enemigos los oprimen y caen, son débiles, y el Señor nos levanta. También le podemos dar la aplicación de una persona que estuvo en los caminos de Dios y que por una u otra cosa se alejó y cayó. Dios es capaz de levantar a esa persona y darle restauración, hermano. Yo lo he visto con mis ojos. Yo he visto bastantes restauraciones de personas que andaban vagando por la calle. Y ahorita ya las miras bien, hasta predicando, porque Dios restaura, provee restauración a las personas. Y la máxima, lo máximo de lo que Dios nos pudo proveer, salvación. Juan 3:16. Dios provee salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en su misericordia sabía cuál era la principal necesidad de la humanidad: la salvación, la reconciliación. Toda la humanidad había pecado, no solamente Adán y Eva. Romanos 3:23 dice que no había ni hay persona que pueda respirar en este mundo y no peque. Todos nos desviamos como ovejas descarriadas. Vayamos a Romanos 3:10 al 18, porque así era nuestra condición antes, y así es la condición de muchas personas. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así éramos nosotros, hermanos, antes, malos, perversos. Solo queríamos divertirnos sin importar quién sufriera. Éramos enemigos de Dios. Pero Dios, más allá de lo mal que hacíamos, Él miró una necesidad, que nos hacía falta algo, y Él lo proveyó cuando mandó a Jesús por nosotros en esta cruz. El justo pagando por los injustos, el inocente pagando por el culpable. En la cruz se fue fabricando y pagando esa necesidad que nosotros necesitábamos. Cada clavo que fue enterrado en sus manos y en sus pies, cada azote, cada herida, cada burla, le era necesaria para proveernos esa salvación. Nosotros merecíamos estar ahí, hermanos, crucificados por cada cosa mala que hemos hecho. Pero como Dios también es un Dios que provee amor, nos dio salvación y puso un sustituto en esa cruz. Jehová Jireh proveyó ese cordero para que fuera sacrificado por nuestra causa en vez de nosotros, a Jesús. Demos un aplauso al Señor, hermanos. El Señor provee amor. ¿Y sabe cómo nos proveyó ese amor y cómo nos lo muestra? Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Nos provee amor en ese sacrificio. Así que ahora, mientras que nuestra salvación se consuma, que es cuando Cristo venga por nosotros, nosotros debemos de tener una actitud correcta, viviendo mientras que Él viene. Podríamos decir cuando se complete la salvación por completo, se provea por completo, que será cuando estemos con Él. Debemos de vivir de una manera. Y esto pasamos a nuestro segundo y último punto. Mateo 6:33. Esta es la manera de cómo debemos de vivir.
Mateo 6:33. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La justicia de Dios, su reino, sus mandamientos, hermanos, su palabra. ¿Cómo quiere Él que vivas? Buscando a Dios constantemente, investigando cuál es tu manera que tienes que vivir en la palabra de Dios, orando y aplicándolo en tu vida. Es la manera que debemos de vivir mientras que el Señor completa nuestra salvación cuando estemos con Él. Debemos de vivir siendo sal y luz. Debemos de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Jesús era luz en las personas, Él era amable, Él era paciente, fue recto, nunca robó, no era enojón, no guardaba rencor ni a sus enemigos, Él era justo. Y de esa manera nosotros debemos vivir mientras esperamos nuestra salvación tan grande, cuando Jesús venga por nosotros. Debemos armarnos del mismo pensamiento de Cristo. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, en la cruz cuando murió, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que nosotros como cristianos debemos vivir como Cristo. Y en la mañana hablábamos allá en Mexicali sobre eso, que Jesús vino en los últimos días en su ministerio a sufrir. Siempre padeció por hacer el bien, por amar a sus enemigos, por amar a sus hermanos. Siempre padeció. De la misma manera nosotros vamos a vivir, hermanos. Por hacer lo recto vamos a padecer en la carne. ¿Sabe usted? Y así es nuestra vida. ¿Sabe cuál es el pensamiento que Jesús tuvo que debemos de tener nosotros? Es un pensamiento que tal vez muchos digan que es un pensamiento de derrota. Porque el pensamiento de Jesús, mientras que Él vivió aquí, desde que vino del cielo, fue un pensamiento de sacrificio. ¿Sabe usted? Sacrificarse por los demás. Y nuestro problema hoy en día de que no podemos vivir como Jesús vivió en este mundo es porque no somos capaces de sacrificar cosas que nosotros tenemos. No somos capaces de sacrificar una discusión con un hermano. No somos capaces de sacrificar nuestro orgullo para pedir perdón a ese hermano, aunque no hayamos tenido la culpa. No somos capaces de sacrificar, hermanos. Por eso vivimos una vida de continua derrota. Porque no sacrificamos. Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si no seguimos a Jesús, pues no se va a consumar esa salvación. ¿Cómo va a proveer el Señor esa salvación completa si no estamos siguiendo a Cristo? Ahora, tomar la cruz cada día significa muerte a lo que nosotros queremos hacer, por hacer lo que alguien más quiere, en este caso Dios. En ese tiempo Jesús tomó su cruz y siguió el camino hacia el Calvario. Siguió su camino, tomó su cruz, tenía que sacrificarse para darnos salvación. Ahora nosotros debemos tomar nuestra cruz para vivir por ese camino de la manera de Cristo, como Cristo vivió con ese pensamiento. Sacrificar lo que queremos, sacrificar nuestra carne para agradar a Dios. También, hermanos, hay veces que se nos aprietan las situaciones, ¿verdad? Y no hay para alimentos, ¿verdad? Porque va a haber pruebas también.
Otra manera que debemos de vivir cuando esperamos la provisión es no afanarnos, no desesperarnos. Vayamos a Mateo 6:25 en adelante. Aquí nos dice el Señor que no debemos de afanarnos por todas esas necesidades que tenemos. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Puede ser enfermedades aquí o cosas. Que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Decir, ¿para qué nos afanamos? Él sabe. No tenemos la capacidad a veces de resolver problemas. Que por más porque le demos vueltas, y si no hubiera hecho esto, o si hubiera pasado esto, no tenemos la capacidad de mover el tiempo, hermanos. Si no tenemos ni cómo solucionar, no hay que afanarnos. Investigué algo sobre lo que causa el afán, mire, a uno de los problemas familiares y en todas cosas. Dice que el afán, hermanos, es una ansiedad desmedida por conseguir algo. Y dicho afán o ansiedad nos produce trastorno físico. Un estudio médico dice lo siguiente, se llama trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada es el trastorno de ansiedad más común. Este se diagnostica, bueno, usted sabe lo que quise decir. Después de que una persona tiene ansiedad o afán, con poco que la provoque, la mayoría de los días durante un periodo de al menos 6 meses, comenzará a afectar la vida social. Es decir, le bastan 6 meses al afán para empezarnos a enfermar el cuerpo y afectar la vida social, laboral y familiar de una persona. Según un famoso instituto mental dice que los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada pueden incluir sentirse inquieto o al límite, sentirse fatigado con frecuencia, dificultad para concentrarse, irritabilidad, sentimientos excesivos de preocupación que son difíciles de controlar y dificultad para dormir. Este tipo de ansiedad sin duda produce que nuestras vidas social o nuestra vitalidad esté al borde de colapso. Y en lo espiritual es igual, hermanos. Cuando vivimos afanados, que no sabemos qué va a pasar con mi negocio, que las cosas van mal, que no sé si voy a tener trabajo, que no sé qué va a ser de mi familia, de mi hijo. Debemos dejar las cosas en manos de Dios y no afanarnos, porque mengua la vida. Por eso Dios dice que Él nos va a proveer. Ya vamos a estar terminando, hermanos. Él es quien nos provee en momentos de angustia, en momentos de necesidad. Él siempre está ahí para nosotros, hermanos, porque somos sus hijos y es un Padre responsable. Voy a pedir a mis hermanos de la alabanza si pueden ir pasando. No podemos hacer cosas que van más allá de nuestras capacidades, hermanos. Dios tiene el control de cada situación de nuestras vidas, sea en lo familiar, en lo laboral o en alguna necesidad. Pero mientras que Dios viene y nos provee, debemos de vivir agradando a nuestro proveedor. Así que
tengamos paz en nuestros corazones, porque el mismo Señor quien nos hizo va a proveer para nuestras necesidades. Conclusión. Biblia al día, Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios os proveerá de todo lo que necesitéis conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Dios nos va a proveer. Dios es un Dios que provee, Jehová Jireh. Hermanos, reconozcamos que todo lo que tenemos es de Dios y demos nuestra vida a tiempo a Dios. Vivamos como a Él le agrada. Recordemos que en Dios encontramos nuestro sustento, y aunque se acabe todo nuestro alimento del mundo y no haya nada de alimento, siempre Dios enviará sus cuervos para sostenernos, para alimentarnos, porque no dejará que sus hijos sufran hambre. Recordemos que el Señor, además del sustento, provee justicia, amor, sanidad, alimento, restauración. Viene en el kit completo, hermanos. Dios tiene cuidado de nosotros. Esperemos la consumación de nuestra salvación, de la provisión de Dios, que será cuando Jesús venga. Esperémoslo viviendo sin afán, simplemente descansando en las manos de Dios. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y cierre sus ojos y oremos a Dios. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Hoy hemos conocido que tú eres un Dios, un Padre, Señor, que provee para sus hijos y para más todavía, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si antes la ansiedad nos consumía, Señor, por situaciones que vivimos, Padre. Tú sabes la situación de cada uno, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces te limitamos, Señor, y decimos: Dios no me puede dar para esto, el Señor no puede hacer esto, Señor, sin reconocer que tú eres un Dios que provee, Señor, y que tienes cuidado de nosotros, Señor. Ayúdanos ahora, de aquí en adelante, a vivir confiando en que tú cubres nuestras necesidades, Señor, pero también viviendo diligentemente, buscándote día a día, Señor, para que usted nos dé la manera de conseguir también nuestro alimento, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder vivir de esta manera, agradándote, Señor. Te damos gracias, Señor.